Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Varán le pide cuentas a la señora sabia, Dylan no puede soportar lo que escucha y entra. Entonces Dylan empieza a interrogar a Sabian. Varán quiere enviarte arriba porque necesitas descansar, pero Dylan no quiere irse sin saber la verdad. Cuando Sabian presiona a Sabian haciéndole muchas preguntas, se encuentra con Azadean y Hassan mientras sale de la mansión llorando. Cuando Hassan intenta hablar con la señora sabia, la señora Azade se lo impide. Luego, cuando digo que soy consciente de que sientes algo, Hassan dice que sí, pero no permites que continúe. Estás como un castillo frente a tu amor, qué difícil es la presión familiar. Varán lleva a Dylan a la habitación para que se acueste, pero Dylan no quiere acostarse. Dylan le pregunta a Varán, ¿cuándo te enteraste? Por favor, no me ocultes nada. Varán lo abraza y le dice, estás cargando una vida, estos eventos no serán buenos para ti. Cuando Dylan dice déjame hablar con mi madre y resolver este caso, Varán no lo permite. Luego se marcha diciendo, descansa ahora hasta la cena. Cebrille y Zebdet están muy emocionados de saber el sexo del bebé y se dirigen al médico. Cuando Sabia llega a casa, piensa en lo que dijo Dylan y llora. Luego se dijo, lo que ha hecho Zebair es suficiente, pero ni Varán ni Dylan pararán ahora, pero no puedo decirlo, todo será muy malo. Cuando digo que tanto mi hija como mi nieto resultarán perjudicados, Abin dice que hay poder en ambos lados y que no podemos evitarlo. La señora sabia llama a Zebair y le dice que ya no puedo poner en peligro a mi hija y a su bebé, que resolveré este problema. Zebair dice que al final aprendió todo, pero no contesta al teléfono. Dylan piensa en la conversación de Varán y la señora sabia y luego llama a la señora sabia. Cuando la señora sabia no responde, llama a Abin y lo descarta diciendo que la señora sabia está en una entrevista de trabajo. Dylan dice, hablaré contigo, cariño, y haré cualquier cosa para proteger a mi familia. La señora sabia dice que déjeme hablar con Zebair y luego decidiré qué hacer. Está muy contento con Gul y Frat dice que su único objetivo a partir de ahora es hacerte feliz. Mientras Jasmine prepara el postre, tararea una melodía, mientras Arun la mira. Se da cuenta de Jasmine y la ayuda, en ese momento suena el teléfono. Cuando Arun va a contestar el teléfono, piensa para sí mismo que ya no me acepta como su persona de contacto. Necesito ganármelo de alguna manera. Los Varán esperan en el estudio a que venga Frad, y cuando llega, Varán dice que la señora sabia sabe quién es nuestro enemigo. Cuando Frad y Cian le preguntan por qué lo escondería, Varán sabia dice que obviamente lo hace para protegernos, sin importar cuán fuerte sea el otro lado. Cuando Cian dice, no puedo entenderlo, han sucedido tantas cosas, el señor Kudret dice, entiendo a la señora sabia. Ella está tratando de proteger a sus seres queridos y tiene que permanecer en silencio. Varán dice que ya no confío en la señora sabia y que por eso puse a un hombre tras ella. Hassan escucha desde la puerta y se entera de que los Varán están hablando de reunirse con la familia del criminal. Todos los que salen del estudio no pueden entender por qué está Hassan allí y lo miran con recelo. Mientras Dylan está en la habitación pensando qué hacer, llega Varán. Cuando Dylan da diferentes respuestas a la pregunta de Varán, Varán dice lo que sea que tenga en mente. No lo hagas. Dylan dice, necesito hablar con mi madre, ¿por qué no me dejas? Cuando Varán lo lleva a la cama y le dice que necesita acostarse y descansar, Dylan se sienta en la cama y le pregunta al bebé de Varán, ¿qué haré con tu terca madre? Cuando Dylan dice por favor déjame hablar con mi madre, Varán dice que estoy tan cansada, que esta madre tuya me pone muy triste. Dylan dice, estoy muy cansado para irme a la cama, iré a la sala si tengo permiso y bajan juntos. Gul se da cuenta de que Frat está ocultando algo y dice que tiene miedo de que algo suceda en cualquier momento. Frat dice que las cosas están complicadas pero que lo solucionaremos juntos, así que tengo que irme. Gul te advierte que te cuides y Frat dice que no pases frío, entra y se va. Varán recibe una llamada de su hombre y le dice que todo está bien. Lady Azade se enoja con Dylan por no cuidarse y le dice que cuando venga Varán, dile algo a tu esposa. Ella no se cuida en absoluto. Cuando Dylan dice que debes haber sentido mucha pena por mí cuando desaparecí, la señora Azade dice que no. Querida,
que lo sentí por el bebé. Dylan cierra el tema diciendo por supuesto que sí. Luego, Baran intenta hacer que Dylan coma sopa y luego se enoja con Dylan por no prestarse atención a sí mismo en la cocina. Zebair regaña a Sairi y le dice que haga lo que sea necesario para resolver el problema. Tan pronto como Baran deja a Dylan porque tiene una reunión de 1 hora, Dylan hace un plan diciendo que hay tiempo suficiente para ir a Sabian. Justo en ese momento, cuando Cian estaba a punto de ir a la escuela, me detuvo y me preguntó si podía llevarme con mi madre, y Cian aceptó. Después de que Dylan y Cian abandonan la mansión, Baran abandona el estudio diciendo que la reunión ha sido cancelada y descubre que Dylan se ha ido con Cian. Cuando llama a Cian, le dice que dejó a Dylan con su madre. Dylan se acerca a la señora Sabia y le pregunta quién es este enemigo. Cuando la señora Sabia dice que no puede decirlo para que nadie resulte lastimado, Dylan enumera todos los eventos que les sucedieron y se enoja, diciendo, ¿no entiendes que si no dices la verdad, el peligro aumentará? ¿Continuar? La señora Sabia dice que ya no permitiré que nadie le haga daño a usted ni a mi nieto. Zebdet y Zebrille toman el género en un sobre y no dejan que Zebrille lo revele. Cuando Dylan dice que ocultó todo lo que Sabia hizo para proteger a Baran, Sabia mira hacia otro lado y se avergüenza de lo que hizo. Mientras Dylan dice, cometí este error, no lo hagas, ocultar la verdad no es la solución, llega Baran. Cuando la señora Sabia ve que Baran está enojado, le dice a Baran que Dylan no tiene la culpa, que solo está tratando de ayudarte. Cuando Dylan dice dígame entonces, la señora Sabia dice que no lo sé, quien quiera que sea nuestro enemigo. No lo sé. Dylan dice que no puedo decírtelo ahora, entonces lo estás ocultando. Baran le dice a Dylan que camine y Dylan dice sé que estás enojado conmigo pero solo quiero saber quién es el enemigo. Baran dice vámonos sin decir nada. La señora Sabia vuelve a llamar a Zebair, esta vez él contesta el teléfono y le dice señora Sabia, tenemos que hablar. Mientras la señora Sabia llega a un acuerdo para reunirse, Zebair dice que su novio, Baran, está haciendo que lo siga, tiene un hombre en su puerta. La señora Sabia dice que está bien, saldré por la puerta trasera. Y cuando cuelga el teléfono y dice que iré sola a Abin, Abin dice que podría ser peligroso. La señora Sabia responde que las madres lo son todo para sus hijos. Mientras Frat sigue a alguien, no puede informar a Gul cuando se le acaba la batería. Como no puede localizar a Gul, empieza a preocuparse y piensa que no le habrá pasado nada malo. Cuando Dylan dice que le molesta el ruido de Baran en la habitación, Baran grita, ¿cómo puedes ser tan irreflexivo después de todos estos acontecimientos? Cuando decimos que casi perdimos a nuestro bebé, Dylan dice que precisamente por eso fui allí, para proteger a nuestro bebé. Mientras Baran grita y dice que mi trabajo es protegerte, suena su teléfono y dice que viene. Zebdet todavía no les deja abrir el sobre y Jasmine nos aconseja organizar una fiesta de revelación de género. Zebrille no lo ve necesario, pero luego se convence y dice, te prepararemos una sorpresa muy agradable con Arun. Mientras tanto, piensa, haré las cosas bien entre tú y yo. Cuando Sabian le pregunta a Zebair si él está detrás del accidente, Zebair confiesa. Cuando Sabia se enoja y dice que te matará, Zebair la detiene diciéndole no lo hagas. Cuando usted dice, parará ahora, entregaré las imágenes a la prensa, ¿qué hará cuando mi padre la mire así? Zebair dice, oh, señora Sabia, ¿cree que soy tan ingenuo? Ya tengo esas imágenes y a partir de ahora aceleraré aún más. No me importa quién se quede atrapado debajo del coche. Mientras tanto, Baran llega y los observa desde lejos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.